de manera inédita, decide voy yo a defender mi presupuesto, mi proyecto de presupuesto al Congreso de la Nación en medio de las internas y demás. Ignacio Lavacchia es analista político. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué ves del gobierno? ¿Ves como una segunda etapa, como redoblar lo que lo hizo llegar? Veo una etapa un poco más complicada, ¿no? Porque vos tenés una sesión de derrotas en el Congreso, el rechazo en una Cámara del DNU, la sanción de la ley de aumento de las jubilaciones que fue vetada por el presidente, ¿sí? El nombramiento de Lustó en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Inteligencia, y no veo que esté armando algo como para tener un mejor escudo legislativo, ¿no? Está ida y vuelta con el PRO. Entonces, creo que esto de ir a presentar personalmente al Congreso el presupuesto es una movida más de comunicación política que de estrategia para lograr la aprobación del presupuesto. Está pensada más de cara a la opinión pública que de cara al Congreso, ¿no? Entonces, recordemos que el presidente arrancó el gobierno dándole la espalda al Congreso y acá está yendo a confrontar con el Congreso en momentos en que vamos a ver bastante más confrontación, ¿no? Está el tema de la ley de financiamiento educativo, la posibilidad de que el DNU de aumento de presupuesto de la CIDE sea rechazado en el Senado, ¿no? Entonces, creo que está escenificando eso. Claro, a mí me parece que ayer le contaba a los chicos, hablé con alguien cercano al gobierno, me decía, va a insistir en esta estrategia de confrontar fuertemente a la casta y ponerlo en la situación de que si no le contesta legislativamente como espera, la culpa de todo lo que pasa es con la casta. O sea, es como redoblar una campaña. Sí, es claramente priorizar todo lo que es la parte de estrategia de comunicación política por encima de lo que es, vamos a ponerle la rosca, suena feo, pero es eso, que es cómo articular acuerdos para lograr pasar leyes, ¿no? Entonces, esto funciona bien en la medida que uno tenga apoyo de la opinión pública y que la opinión pública compre la narrativa de que todos los problemas son culpa de la máquina de impedir, ¿no? Para ponerlo entre comillas. Yo creo que llega un momento en que la opinión pública se cansa de eso, que pide soluciones y que esta cuestión de quién tiene la culpa, como dirían, se me cae una sota, el juego del gran bonete, ¿sí? Si es el presidente del Congreso se olvida, ¿no? Entonces, yo estaría atento a esas cosas, ¿no? Porque digo, no sea cosa que, así como tuvimos lo del rechazo del DNU en la Cámara de Diputados, se lo rechacen en el Senado, que le insistan la ley que vetó Milei, o que tal vez vayan por otra alternativa, que es, digo, que me comentan que está abierta, que es que si no logran los 2/3 para insistir, bueno, podrían con mayoría simple derogar el DNU de Milei, que cambió la fórmula jubilatoria de Alberto, lo cual, desde el punto de vista fiscal, es mucho más gravoso y el rechazo del DNU no tiene veto, ¿no? O que el Congreso vaya por más, que es modificar la ley que regula el uso de los DNUs. Hay varios proyectos en danza, la comisión que entiende eso no está convocada, porque la dirige alguien de La Libertad Avanza. Pero digo, hay que ver. Yo creo que es una estrategia audaz, pero hay que sostener el apoyo de la opinión pública de acá hasta agosto del año que viene, que sean las PASO, y después octubre, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? El peor escenario posible para un gobierno de minoría es tener un presidente impopular. Ignacio, en ese escenario, ¿cómo lees lo que fue el encuentro del viernes a última hora entre el presidente y buena parte del PRO, que fue hasta la Casa Rosada, y él como un poco poniéndose a la cabeza, si querés, de la estrategia legislativa, algo que dicen no se sostendría quizá en el tiempo porque no tiene que ver con lo que le interesa, pero a priori sí esta voluntad de sentarlos, juntarse, hablar? Bueno, esto me parece lo que es el gesto y después lo concreto, ¿no? Entonces, la foto es muy linda, pero si después eso no se traduce en acciones concretas, se queda en la foto, ¿no? Y se queda en la foto y entonces probablemente si no responde a este pedido que hay del PRO de, bueno, que nosotros ponemos el cuerpo en el Congreso, dennos algo, ¿sí? Y por algo me refiero a responsabilidades en segundas líneas o algún ministerio, lo que fuere, tal vez veamos al PRO repetir comportamientos que vimos cuando votaron a favor de derogar el DNU, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que el presidente pierda esa desidia que tiene por la política, eso es lo que se comenta, ¿no? Que la política no le interesa, que él solamente le interesa hablar de economía y que delega eso. Y yo creo que esa desidia por la política es lo que explica dos cosas. Uno, desinteligencias que en el Congreso le han resultado en, digamos, en problemas y esa falta de disciplina que se ve dentro de los bloques La Libertad Avanza, ¿no? Ahora, Ignacio, esto que está muy interesante que planteas de un gobierno que
tiene que sostener la imagen de cara hasta agosto. Si se pelea más con el Congreso, depende solamente de eso. Eso no indica que todo depende de lo económico, que incluso lo que pasa en el Congreso no le va a afectar, que digamos que está atado 100% a cómo le vayan resultados económicos. Bueno, diría que en parte son los resultados económicos y en parte es que no tenga un cisne negro, ¿no? Por cisne negro pienso en algún escándalo de corrupción o algún tema que cambie fuertemente el estado de la opinión pública. La gran ventaja yo creo que tiene hoy Milei es que del otro lado hay desorden, ¿no? Porque digo, el PRO tiene sus internas sobre cómo posicionarse con la Libertad Avanza, la UCR tiene sus internas sobre cómo posicionarse respecto a la Libertad Avanza. En el kirchnerismo, Cristina sigue siendo, en el peronismo mejor dicho, Cristina sigue siendo la figura más fuerte, pero eso no impide que haya internas incluso dentro del mismo espacio kirchnerista. Ya no hablo de kirchnerismo y peronismo más tradicional. Entonces, eso le juega muy a favor, pero no lo blinda frente a que un día de pronto 2 tercios se junten. Y yo digo, la señal de los 2 tercios es muy poderosa, porque con 2 tercios quiere decir que te pueden insistir un veto legislativo, con 2 tercios se pueden hacer cosas mucho más graves. Juicio político. Exacto. Yo creo que el mensaje fue ese, ¿no? Digo, entre líneas, para cualquiera lo quiera leer. Pero eso no es más riesgoso a futuro incluso para la oposición y para el sistema político. Si a Milei le va bien solo y económicamente mejor, después gana las elecciones, ¿no queda más blindado todavía y roto el sistema político? A ver, las elecciones legislativas no son como una elección nacional, que es a un distrito único. Son 24 elecciones diferentes. Hay un sistema proporcional de distribución de bancas. Hay que ver cómo se arman las alianzas. Hay que ver si la Libertad Avanza tiene presencia en los 24 distritos. Hay que ver cómo juegan los gobernadores. Entonces, y hay que ver cómo se lee el resultado de la elección. Hay una cosa que es que la elección legislativa, para mí es un error, pero la mayoría de la gente la lee como qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Y por qué digo que es un error? Primero, porque la provincia de Buenos Aires está subrepresentada en el Congreso. Segundo, porque es un pésimo predictor de la elección presidencial siguiente. El que gana la elección legislativa de la provincia de Buenos Aires o no llega a ser candidato en la elección presidencial o le va mal en la elección presidencial. Ejemplo más reciente, Juntos por el Cambio ganó la elección legislativa de la provincia de Buenos Aires de 2021 y vimos lo que pasó en 2023. Pero bueno, el Círculo Rojo mira eso y decide en base a eso. Y entonces no importa que yo les diga, miren, es un mal predictor, ellos van a decir, bueno, no, si le va bien a Unión por la Patria, quiere decir que vuelve Unión por la Patria en 2027 y van a actuar en consecuencia. Ahora, de Narváez para acá ese dato. Claro. De Narváez, Massa, pero antes, Fernández Mejía. Pero con Bullrich. Haces las cuentas y te impacta. Ahora digo, todo esto que, por lo menos para un sector del periodismo entre el que me incluyo, restringe el acceso a la información pública, la pelea interna, los Arrietas, Lemoyne, que yo que. Ahora lo de Abdala. ¿Qué pasa? Estaba leyendo recién en Infobae, no son 15 personas. Son 20. Son 20 las que contrató. Es genial. O sea, ¿impactan en el grueso de la ciudadanía o es solo comida nuestra? Yo creo que es comida de ustedes. Creo que es como si yo le dijera al hijo. Probablemente si uno hace una encuesta tiene un alto nivel de desconocimiento y probablemente haya más gente que se oponga. Ahora, una cosa es la preferencia, ¿sí?, en términos de opinión pública, y otra cosa es la intensidad de preferencia. Entonces yo puedo decir, a mí no me gusta tal cosa. Ahora, ¿estoy dispuesto a ir a manifestarme un sábado, un viernes o lo que fuera, a sacrificar parte de mi tiempo Bien por distinto. esto? Eso son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces yo no sé si lo del hijo define. Ahora, el tema económico sí, me parece que es mucho más crucial. Y después están los cisnes negros. Estos temas que de pronto no le interesan a nadie y un día aparecen y digo, nadie los ve venir, por eso son cisnes negros, ¿no? Nadie se esperaba, me muevo a otro país, en Chile, que un aumento de 30 centavos en la tarifa de subte desatara lo que desató en octubre de 2019, ¿no? Entonces, digo, 30 centavos y vimos lo que pasó, ¿no? Entonces yo ahí tendría cuidado con eso, sobre todo por esta cuestión de la opinión pública. La opinión pública puede variar, digo, es estable hasta que de pronto tiene un cambio muy fuerte, ¿no? Claro. Y entonces, para esas cosas es que uno necesita tener el escudo legislativo, para estar blindado. ¿Va a salir más blindado el presidente el año que viene? Tiene mucho por ganar, porque renueva solamente 7 bancas de diputados y 0 de senadores, pero no va a tener mayoría absoluta en las 2 cámaras. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor, un gracias por placer. invitarme. Declaración vital en la causa Fabiola Yáñez del médico presidencial Saavedra en Comodoro Pi.